Note lo que dice Génesis, el capítulo 2 y los versículos 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Sí, porque el séptimo día es parte integral de la semana. Aunque Dios no hizo una obra de creación ese día, sí hizo un día de reposo. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y luego declara, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Jesús después de trabajar 6 días? Al final del sexto día terminó su obra de creación, y el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó de su obra, reposó de su trabajo de creación. Noten también lo que dice Éxodo 20 y el versículo 11 sobre este punto. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Lo leímos anoche, vamos a leerlo de nuevo. Dice, dando la razón por la cual se debe guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Cuántos días tomó Jesús para crear todas las cosas que hay en el mundo? 6 días, y ahora escuchen, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo que, y lo santificó. Nuevamente encontramos que Jesús trabajó 6 días, acabó su obra el sexto día y entonces reposó de todas sus obras de creación el séptimo día. Ahora yo les pregunto, como les pregunté en nuestro último tema, ¿Dios reposó porque estaba cansado? No. Según leímos en nuestro tema de ayer, o nuestro último tema, nos dice claramente que Dios no se cansa. Noten Isaías 40 y el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Yo pregunto, ¿Dios se fatiga con cansancio, según dice la Biblia, cuando crea las cosas? No. Es decir, reposó, pero no estaba cansado. Qué interesante que Dios haya reposado sin estar cansado. Pero eso no es lo más interesante. La Biblia nos dice que Dios no reposó solo. Porque en San Marcos 2:27 nos dice claramente para quién fue hecho el sábado. Note lo que dice San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27. San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27. Dice aquí lo siguiente, hablando Jesús. También les dijo, el día de reposo o el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Para quién hizo Dios el sábado? Hizo el sábado para el hombre. ¿Dios necesitaba un día de reposo para él? No, porque Dios no se cansa. Entonces, ¿para quién fue hecho el día de reposo? Para el hombre. El problema es que el hombre tampoco estaba cansado. Porque el primer día del hombre fue un día de reposo. Dios fue el que trabajó 6 para reposar el séptimo. El hombre no trabajó 6 para reposar el séptimo. El primer día completo del hombre sobre la tierra fue un día de ¿qué? Un día de reposo. Lo cual significa que el propósito del sábado no era reposo físico. Tenía otro propósito. El propósito no era reposo físico, sino que era reposar. El hombre reposar en las obras bellas que Dios había creado. Es decir, toda la obra de la creación la hizo Dios. Y el sábado fue señal de que Dios le dio toda la obra de creación como un regalo al hombre. El hombre no trabajó para ganarlo. El hombre recibió la obra que Dios había hecho como un don o como un regalo. Y el propósito del sábado era para que el hombre se sentara con Dios
y pudieran contemplar las maravillosas obras que había hecho Dios en la creación. Los árboles, las plantas, las flores, los animales, toda clase de aves, peces, el sol, la luna, las estrellas, todas las bellezas que Dios había hecho. Era el propósito que el séptimo día Dios y el hombre se sentaran para reflexionar sobre la grandeza de Dios. Y Dios le dice a Adán y Eva: cada sábado vamos nosotros a reunirnos aquí en el huerto y vamos a contemplar el regalo que yo les di. Porque si no lo hacemos, hay el riesgo de que ustedes olviden de dónde vino todo esto. Yo les pregunto, si el sábado era vital en un mundo perfecto, es mucho más importante hoy en un mundo a donde tenemos la tendencia de olvidar a Dios. Claro que sí, mucho más importante hoy, porque tenemos muchas distracciones adicionales y además vivimos en un mundo lleno de pecado. Es decir, el sábado fue la señal de la gracia de Dios. Dios hizo todo el trabajo, le regaló todo al hombre y ahora Dios dice: el sábado sentémonos a mirar la obra que yo hice. Disfrutemos juntos nuestro compañerismo para que ustedes recuerden. Por esa razón es que el cuarto mandamiento comienza diciendo: acuérdate del sábado para santificarlo. Es porque Dios sabía que el hombre podía olvidar el sábado. Así que comienza el mandamiento diciendo: no olvides, acuérdate del día sábado para santificarlo. Es decir, el primer propósito del sábado es que nosotros recordemos a Dios como nuestro creador. Es una señal de la creación. Porque en 6 días hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Dios dio el sábado para que recordáramos de dónde viene todo esto. Yo les digo algo, que si nosotros guardáramos el sábado, no habría un evolucionista en el mundo. Porque el sábado indica de que creemos que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo, días literales. Pero porque el hombre ha olvidado el sábado, inventa toda clase de cuentos de cómo se originó el hombre. Ahora, en Éxodo 20, 8 al 11, la razón por la observancia del sábado, escuchen bien, es porque Dios es el creador. Pero en el Antiguo Testamento hay una segunda razón que da Dios para guardar el sábado. La razón original la da Dios en Éxodo 20 y es la creación. Nada tiene que ver con el pecado, nada tiene que ver con la cruz del Calvario, porque el sábado fue dado antes del pecado, antes que se necesitara la cruz. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La función original del sábado. Pero después del pecado, el sábado cobra una segunda implicación o una segunda razón de guardarlo. Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 5 y los versículos 12 al 15. Deuteronomio 5 y los versículos 12 al 15. Israel estaba cautivo en Egipto y necesitaban a un redentor. Necesitaba a alguien que los librara de servidumbre para llevarlos a Canaán. Y Dios intervino por su gracia. Él hizo la obra y los libró de Egipto. Los libró de esclavitud. Note lo que dice Deuteronomio, el capítulo 5 y los versículos 12 al 15 sobre la señal que Dios le dio a Israel para que recordaran que Dios los había librado de servidumbre. Dice en Deuteronomio 5:12: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y ahora escuchen la razón por la cual Dios les dijo que guardaran el sábado. No solamente porque Dios era el creador, según Éxodo 20. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo. ¿Por qué debía además el pueblo de Israel guardar el día de reposo? Porque era señal de su liberación de esclavitud en Egipto, de servidumbre en Egipto. Dios obró
Dios intervino, hizo milagros y Dios los libró de esclavitud sin que ellos intervinieran ni hicieran absolutamente nada. Es decir, el sábado para Israel era una señal de creación y era una señal de redención. Y a ese punto es que quiero ir ahora un poco más detenidamente en lo que respecta a cada uno de nosotros hoy. Cuando Adán y Eva pecaron, y cuando sus descendientes pecaron, en gran medida, este mundo espiritualmente regresó a la condición en que estaba antes de la creación. Entraron al mundo el desorden en la vida de la gente. Las vidas de la gente se tornaron vacías. Entraron las tinieblas espirituales. Y entró la muerte espiritual. Es decir, lo que menciona Génesis 1:2 se reversó espiritualmente en la vida de la gente. Ahora, en lugar de luz, tinieblas espirituales. Ahora, en vez de orden en la vida, desorden. Ahora, en vez de una vida llena de significado, una vida vacía. En lugar de la vida, muerte. Por lo tanto, la raza humana necesitaba a alguien que viniera a recuperar lo que se perdió originalmente. Y por eso dice en San Juan 1:14, si van conmigo allí, San Juan 1 y el versículo 14, dice, aquel verbo se hizo carne o llegó a ser carne y ¿qué? Y habitó entre nosotros. Yo pregunto, ¿el Creador mismo vino a este planeta? Claro que sí, porque el verbo era con Dios. Dice que el verbo era Dios en el cielo. Y ahora ese verbo que creó a todos los seres humanos viene a este planeta para recuperar lo que originalmente se perdió y lo que los seres humanos perdieron. Vino a restaurar la luz espiritual. Vino a restaurar el orden en nuestras vidas. Vino a llenar nuestras vidas con vida en abundancia. Vino para establecer lo que se destruyó como resultado del pecado. Es decir, el Creador se hizo redentor. Ahora yo quiero que ustedes noten la terminología que usa Jesús para describir lo que Él vino a hacer. Al principio Jesús hizo la obra de creación que le dio su Padre que hiciera. Ahora Jesús viene al mundo para recuperar la creación que se estropeó por causa del pecado. Y quiero que noten qué interesante la terminología que describe a qué vino Jesús. Noten San Juan 4 y el versículo 34. San Juan, el capítulo 4 y el versículo 34. Aquí Jesús está hablando de la razón por la cual Él vino a este mundo. Escuchen bien lo que dice Jesús. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que ¿qué? Y que acabe su obra. ¿Acaso no había acabado la obra en Génesis? ¿Cuándo acabó su obra de la creación? El sexto día. Ahora Jesús dice, yo he venido ¿para qué cosa? Dice, he venido para acabar la obra del que me envió. ¿Y quién fue el que lo había enviado? Su Padre. Así como el Padre lo usó para la creación, ahora el Padre lo va a usar ¿para qué? Para la redención, para redimir, restaurar la luz, restaurar la vida, llenar la vida de significado y eliminar el caos y el desorden en la vida espiritualmente. Ahora noten también San Juan, el capítulo 5, San Juan, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 36, la misma terminología. San Juan 5 y el versículo 36. Aquí dice Jesús, hablando de Juan el Bautista, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras, ahora escuchen bien, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿quién le dio las obras para que las cumpliese o las terminase? Su Padre, que mi Padre me dio para que las cumpliese o terminase. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿A qué envió el Padre a Jesús?
lo envió para terminar sus ¿qué? Sus obras. Ya no son obras de creación.